Amados pastores, tengan ustedes muy buenas noches. Amados amigos de esta red que transmitimos este programa intercontinental Cosecha, diálogo ministerial, y queremos tomar una parte para orar para que la gracia de Dios nos ayude en este tiempo, que la iluminación del Espíritu Santo nos esté inspirando en todo este espacio para la gloria y honra del Señor. Voy a invitar a la hermana Rosa Rodríguez para que nos esté dando la oración de apertura. Hermana Rosa, buenas noches, bienvenida. Amén. Buenas noches, pastor y pastores. Todos los que lleguen sean bienvenidos. Bueno, damos la honra, la gloria a nuestro Dios por permitirnos este tiempo de compartir nuevamente y de escuchar tu palabra, Señor. Lo que tú tienes para tu pueblo, por favor, derrámalo sobre la persona que va a traer el mensaje en esta noche. Úngele, dale sabiduría, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús y con el poder de tu Espíritu Santo. Nosotros aceptamos lo que tú estés mandando para tu pueblo. Amén. Pastor Alberto Morales, si nos puede seguir guiando en oración, por favor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Señor, te damos tantas gracias, Padre, porque tú eres fiel, Señor, porque para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Señor, te pedimos que esta noche, Señor, seas con nosotros en este diálogo, Señor. Señor, en este diálogo teológico, Señor, en este tiempo, Señor, en el cual, Padre, estamos, Señor, necesitados, Señor, de escuchar, Padre, una palabra, Señor, que no venga de parte de los hombres, sino que venga, Padre, de parte tuya, Señor, a hablar a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor. Este diálogo teológico, Señor, es un tiempo, Padre, para, Señor, poder escudriñar tu palabra, poder aprenderla, Señor. Poder, Señor, abrir, Señor, nuestros oídos y escuchar lo que tú tienes para nosotros, Señor, en esta noche. Te damos, Señor, toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Oramos, oh Dios, a través de las redes sociales donde puedan llegar, Señor, a escuchar las escrituras por distintos siervos, siervas de Dios que están en tu obra, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu siervo, el pastor Adrián Espinosa, Señor, que fielmente comprometido, Señor, con las escrituras, con el entrenamiento y la gracia que tú le has impartido, Señor, para que esté con nosotros, oh Dios, y pueda dar de la sabiduría, de la inspiración divina, oh Dios, que tú le has dado, Padre amado. Muchísimas gracias, oh Dios. Para mí es un privilegio compartir esta plataforma con un amigo, un siervo de Dios. Por medio de él siempre tengo la cobertura y la instrucción pertinente a través de su sabiduría y gracia para fortalecer mi vida, mi familia. Y estoy muy agradecido a Dios porque siempre es un hombre muy disponible para ayudarme, para fortalecer y acompañarme en distintas actividades que tenemos dentro del ministerio. Su compañerismo y su amistad significan mucho para mí. Por eso me siento honrado de su ministerio, al pastor Adrián Espinosa, que está con nosotros para compartir en este momento. Pastor Adrián Espinosa, bienvenido. Gloria a Dios.
adelante con el tiempo y la ponencia que tiene para esta noche. Adelante, pastor. Gloria a Dios. Amén, amén. Gracias. Muchas gracias, apóstol Heredia Pardo, desde la República de Argentina, Dios. provincia del Tigre, ¿no? Gracias, gracias. Una bendición poder haber estado allá en Argentina años anteriores y por la recepción que y creo que la primera noche que llegué a Argentina, Buenos Aires, él pudo visitarme, ¿no? Con su esposa y eso para mí significaba mucho, ¿no? Su aprecio, ¿no? Nunca había visto un recibimiento así y de verdad que un gran amigo que siempre estamos aquí, ¿no? Y agradecerle de manera personal por este espacio que siempre nos brinda, ¿no? Cada miércoles, cada viernes, ¿no? De la misma manera también al ministro Alberto Morales, también se están sumando al equipo su hermana Rosa Rodríguez, y así muchos y muchas compañeros de milicia que estamos en esta hora, ¿no? En este tiempo, ¿no? Agradecerles porque podemos tener este espacio, ¿no? Este espacio que ya vamos por algunos años, ¿no? Algunos años y hemos podido bendecir al cuerpo de Cristo, ¿no? De manera internacional, tanto como a Perú, Ecuador, Bolivia, México, ahora se están sumando a Estados Unidos, ¿no? Qué gran privilegio, ¿no? Qué gran privilegio poder estar sirviendo al Señor. Amén. Y agradecerles a cada uno de ustedes, porque sin ustedes no nos haría esta transmisión, ¿no? No haríamos posible este eco, ¿no? Este compartir, ¿no? Ya llegamos a ser una familia y nos estamos uniendo para los proyectos del reino de Dios, ¿no? Hay proyectos que el Señor ha determinado para poder hacer en este tiempo, en esta hora, y por eso, qué mejor de ser un equipo, ¿no? Una visión sin equipo sería una pesadilla, ¿no? Una visión sin equipo es una pesadilla, ¿no? Pero gracias a Dios que somos un equipo, somos una familia y estamos unidos, ¿no? Doblemente unidos, ¿no? Unidos en Cristo Jesús y unidos en el espíritu y en verdad, ¿no? Estamos unidos en ese proyecto único del reino de Dios. En ese sentido, podemos tener esta familiaridad, ¿no? Esta libertad, esta confianza de compartir lo que el Señor nos ha asignado para este tiempo. Le cuento una anécdota. Aquí, los miércoles en este mes me ha tocado compartir a los pastores la palabra y le estaba compartiendo pues el caso de Esdras, ¿no? Y Esdras dice la palabra que preparó su corazón, ¿no? En Esdras capítulo 7, versículo 10, Esdras... Tengo tanto dolor de cabeza. Sí, ¿no tomaba nada? Es que esta pastilla me la tomo cuando me vaya a acostar porque esa me dopa. La pastora no debe ser un poquito eso, de pronto es mucha... No, apenas estoy hoy esto.
Yo hoy no había tocado. Estaba. Tu micrófono, Adrián, por favor. Prende tu micro, Adrián. Se congeló su imagen de Adrián. Se fue la imagen. Hola, pastor. Dios te bendiga, pastor Daniel. Bendiciones. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bendiciones. Se congeló su imagen de pastor Adrián, ¿no? Fallando su internet, parece. Se fue la señal. A ver, esperemos. Ahí está, retornó. No se te escucha, Adrián. Ya se conectó, ahora se va a volver a conectar, parece. Ahí va. Ya, ok. Sí. Se va Adelante, la adelante. señal. Ah, eso parece. Ya, ok. Adelante, Ok. adelante. Ya, Poto, gracias. Entonces le estaba compartiendo este incidente que pasó este miércoles. Eh, eh, Estaba compartiendo lo de Esdras, ¿no? Esdras, capítulo 7, el versículo 10, le estaba compartiendo y el texto nos habla de que Esdras preparó su corazón, ¿no? Para tres cosas. Número uno, para conocer las escrituras. Número dos, para obedecerla. Y tres, para enseñarla. Y puse el ejemplo de Nehemías 8, ya que se estaba tocando del avivamiento. Entonces les compartí del el verdadero avivamiento, ¿no? ¿Qué es un verdadero avivamiento, ¿no? Un auténtico avivamiento. Y les hablé cómo Esdras estaba desde el amanecer hasta el atardecer, ¿no? Era un espacio de 8 horas exponiendo la palabra de Dios. Y no solo por un día, eran varios días. Y el resultado fue una exclamación del pueblo que comenzó a estallar, ¿no? En llantos, ¿no? En emociones, ¿no? En chillidos. La gente comenzó a ser quebrantada, tocada por el Espíritu Santo, ¿no? Por la presencia de Dios. La gente comenzó a llorar y a la misma vez la gente se gozaba, ¿no? La gente reía. Entonces, todo el pueblo estalló ante la palabra de Dios, ¿no? Y esas emociones se encontraban, ¿no? De llorar, de reír, y a estallidos, ¿no? A kilómetros se podía escuchar. Yo digo, cuán importante es la palabra de Dios, ¿no? Y entonces, por ahí un ministro se levanta y dice, no, yo no estoy de acuerdo, dice, porque dice la ley, ahí está poniéndose de acuerdo por la ley, decía, ¿no? Él pensó que era una ley del decálogo, y cuando habla ahí, Esdras, en el caso de Nehemías, el capítulo 8, está hablando de la ley de Jehová. Y cuando se pronuncia la ley de Jehová, está hablando de la Torá. Está hablando de la palabra de Dios, ¿no? Para pasarlo a limpio, para hablar en español, ¿no? Esa está hablando a la palabra de Dios, ¿no? Y entonces, era algo interesante de cómo se quiere hoy día hablar al texto y no hay respeto a la palabra de Dios, ¿no? No hay respeto a la escritura, ¿no? Y uno que no se conoce la historia.
Dos, no se conoce muchas veces el idioma donde fue escrito la palabra de Dios. Y otro, la cultura. Y un cuarto elemento, la historia, ¿no? Vemos el idioma, el contexto, ¿no? La cultura y la historia. Son cuatro elementos vitales que tenemos que acercarnos a la palabra de Dios. La revelación pasa por ese momento histórico, cultural, histórico, contextual e idiomático. Eso es vital. El no hacerlo es ser irresponsable. Por eso que Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Y segundo, de la doctrina que enseñas. Ten cuidado de ti mismo. Y dos, no solamente tengo que cuidarme yo, Adrián, sino también de lo que enseño, de la doctrina. Porque no es mi palabra, es la palabra de Dios. Y hay que tener reverencia a la palabra de Dios. Hay que tener temor de Dios a la palabra. Hay que respetar al autor sagrado. Hay que respetar el texto en su contexto histórico, gramatical, ¿no? Y todos esos detalles que nos presenta hoy la ciencia bíblica, ¿no? Desde la hermenéutica, desde la exégesis. Hoy tenemos desafíos. Pues yo le felicito que usted esté cada viernes para yo estar con ustedes acá. Por ejemplo, no es que me estoy quejando, pero yo he tenido que dejar un viaje a Trujillo. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es primero. Porque hay que tener prioridades en el ministerio. Los apóstoles dejaron las mesas, dejaron el diaconado por el ministerio de la oración y la palabra. Entonces los apóstoles se dedicaron al ministerio de la oración y la palabra. Entonces estamos dedicados a este ministerio de la oración y la palabra porque Dios nos llama a un momento apostólico. Hoy en día, cuando hay retos, desafíos, desde el nuevo orden mundial, donde quieren monopolizar una sola moneda, una sola religión y un gobierno político que está imperando, ¿no? Que está aplastando a las naciones. Y por eso que el contexto es muy importante, ¿no? Hoy voy a tocar un poquito de los evangelios, pero les voy a leer, cuán importante es conocer el contexto, para muestra un botón, ¿ya? Ahorita vamos a entrar al tema, estoy dando un preámbulo para los amigos y amigas que van a entrar. Ya está el pastor Daniel Aguilar, ya puedo comenzar entonces. Está también Miguel. Y entonces, mire, cuán importante de acercarnos a la palabra de Dios, ¿no? A la revelación de Dios. Pasar por los idiomas bíblicos, ¿no? Estamos obligados a conocer los idiomas bíblicos, ¿no? Es una obligación. Hoy nadie puede tener excusa. Hoy tú googleas, pones idiomas bíblicos y ahí está. ¿Cómo quieres cantar o hablar o en inglés, en francés, en español? En todos los idiomas está. Y si no quieres leer, ahí lo puedes escuchar, ¿no? Hay videos especializados en clases magistrales de estudiar los idiomas bíblicos, ¿no? Entonces, pasar por ese momento de la revelación en los idiomas, en la cultura, en la historia y en el contexto. Por eso voy a darle un ejemplo de conocer el contexto hoy, un ejemplo, ¿no? Porque si vamos al ayer, imagínense conocer el contexto del ayer, ¿no? Esos imperios que se dio, en el caso de los evangelios,
ese contexto del ayer es interesante, pero solo le quiero mostrar cuán importante es el contexto que nosotros podemos entender, ¿no? Dice, hablando de los pueblos, ¿no? De los pueblos autóctonos, de los pueblos vernaculares, ¿no? De los pueblos, en caso del Perú, se habla del el mundo quechua, el mundo aymara, ¿no? El mundo amazónico, ¿no? Caso de México, azteca, ¿no? Y otras culturas que es importante, dice, probablemente nunca estuvieron al borde del exterminio como en la actualidad, ¿no? ¿Cómo estamos viendo esas culturas siendo destruidas, ¿no? El contexto en que vivimos, nuestros hermanos que están fuera de la urbe, no están al interior del país, ¿cómo están siendo afectados? Dice, debido a los grandes poderes e intereses económicos internacionales que amenazan el propio territorio, la tala indiscriminada de árboles. Mira, imagínense, la Amazonía se está quedando sin árboles, se está quedando sin la naturaleza, sin la fauna. Cuando Dios es el creador, Él ha creado para el bienestar del ser humano, ¿no? El shalom de Dios, ¿no? El estar bien. Pero ¿qué está pasando con los monopolios internacionales? Están matando a la naturaleza, y al matar a la naturaleza están matando a los animales. Aún las personas están siendo afectadas, y son muchos de nuestros hermanos. Acá en Perú se dio la toma de Lima, y muchos de nuestros hermanos murieron en Ayacucho, en Puno, murieron. ¿Qué hizo la iglesia? Nada, no alzó su protesta. Muchos de nuestros hermanos de la iglesia que nos congregamos dieron su vida por reclamar la justicia. Ah, bueno, bien hecho, pues, ¿no? ¿Para qué se meten en política? Es fácil decir, es fácil condenar, es fácil juzgar. Pero ellos reclaman su territorio, ellos reclaman la vida. Ellos no están jugando a la iglesia, ellos están reclamando vida, están reclamando su dignidad. Pero es atropellado. Y no hay derechos humanos. No hay derechos humanos. Derecho es para el que tiene dinero. Derecho es para el que tiene plata. Derecho es para la persona que está en el gobierno, que está en el poder. Por eso quieren ser reelegidos. Ellos nunca dejan la mamadera, nunca dejan el chupón, ¿no? Quieren estar chupando porque el rey mamón son mamones, ¿no? Están con los chupones ahí, que paran cambiando de chupones nada más, ¿no? Y se reeligen, ¿no? Y ya Jesús hablaba, ¿no? Del servicio, ¿no? En los evangelios vamos a ver que el reino de Dios se caracteriza por servir. No es el poder. Por eso Jesús decía, yo he venido para servir y no ser servido, ¿no? El poder del servir, ¿no? Es tremendo que somos llamados a servir como iglesia de Jesucristo, ¿no? Como discípulo de Cristo, soy llamado a servir. Por eso estamos acá sirviendo al Señor para este tiempo que tenemos, ¿no? Los miércoles y viernes, al menos en mi caso, al estudio de la Biblia, yo dedico 8 horas diarias de estudio de la palabra. 8 horas, no estoy quejándome, estoy sacando cara hoy que el pastor es estudioso, no. Es mi responsabilidad ante la presencia de Dios. Dios me puso ese temor de estudiar. Yo lo estudiaba eso académicamente, científicamente. Pero ahora me dijo el Señor, tú no me conoces, me dice. ¿Cómo que es eso que no te conozco? Yo soy teólogo, le digo. Sí, justamente el colmo de un teólogo es que no me conocen.
Yo me tuve que arrepentir, hermanos. Y desde ahí dije, bueno, este espacio teológico que Dios me ha dado, yo voy a dar cuenta a Dios, no porque hable bien. Yo voy a dar cuenta, Dios me va a pedir cuenta de esta hora, de este tiempo. Porque hay vidas, porque hay ministerios. Porque se está hablando de la revelación de Dios. No está hablándose de cualquier palabra. No se está hablando de cualquier Dios. Se está hablando del Señor de señores, del Rey de reyes. Y eso merece respeto, eso merece reverencia, eso merece un temor de Dios. Por eso, como dice Pablo, estoy temblando, ¿no? Estoy con temor y temblor, ¿no? Bueno, como no me ven a las cámaras, pero gloria a Dios, ¿no? Entonces, mire este contexto, cuán importante es el contexto donde estamos viendo, dice, contaminación de ríos. Mira la contaminación que hoy se están haciendo afectados nuestros hermanos al interior, ¿no? Ya sea en la Amazonía o ya sea en los Andes, ¿no? Ríos, lagos y afluentes. Uso indiscriminado de agrotóxicos, derrames petroleros. Acá en Lima nomás se derramó en la playa de Ancón, se derramó, no se derramó la presencia de Dios, no se derramó el Espíritu Santo, se derramó el petróleo y todo el mar fue contaminado y no pasó nada. No pasó nada porque no hay justicia, pues, no, son poderosos, son transnacionales. Le dan su bendición al presidente, a los ministros, a los congresistas, le dan su ofrenda. Bueno, que es ofrenda para misiones, ¿no? Pero mire, ¿cómo pasa eso? ¿No? Mire, la minería legal e ilegal. ¿Cuántos millones, hermano? ¿No? Billones, hablamos no solamente de millones, ahora, de billones, de trillones. En la minería legal e ilegal, ¿no? Extractivismo, monocultivos, redes de mafias y de narcotráficos, trata y tráfico de personas, en su mayoría mujeres. ¿Quién está preso? El narcotraficante es el que vende su quete, ahí su pastita que vende, ¿no? Pero en América Latina, la política, toda la política está en el narcopoder. Y nadie dice nada. Y todavía hay evangélicos que santifican y echan agua bendita. Ahora en julio vamos a tener culto de acción de gracias. Y yo les pregunto, ¿pero culto de acción de gracias para qué? ¿Al sistema? ¿Un sistema de corrupción? Ahora, imagínense aquí al pastor allá de Perú. ¿Quién ministerio debe invitar así con este mensaje? Pero si le gusta masaje, ¿no? Si le gusta que me pasen franela, qué lindo, ¿no? El sistema, qué bonito, qué excelente, gloria a Dios, aleluya. Pero el evangelio no es así, pues. La palabra de Dios no. El profeta Amós se levantaba y decía, tú rey que estás en una cama espléndida, estás en tu colchón paraíso, y mientras que el pobre es vendido por un par de sandalias, por un par de zapatos, y tú estás bien cómodo. Hasta que el rey del cólera se fue al sacerdote y le dijo, mira, Amós debe estar en México, ¿y por qué está en Perú? No tiene ningún derecho legal de que esté en Perú, que se vaya a México. Y el profeta fue cuestionado. Y el profeta no se queda atrás, dice, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Pero lo que tengo que decir, tengo que decir. Caiga el guante, a quien lo caiga, yo tengo que decir. Eso era el mensaje del profeta. Y es más, el profeta, como Jeremías decía, ay de mí si no lo hago. Porque no es mi palabra,
es palabra de Jehová. Te alabamos, Señor. ¿No? Si estaría un católico acá, diría, te alabamos, Señor. Bueno, como somos evangélicos, ya les acepto, ¿ya? Aunque sea, puede decir amén. Entonces, no me estoy burlando, por si acaso, estoy poniendo un poco de humor a la fiesta acá bíblica, acá al diálogo teológico, que vamos a participar todos. Entonces, mire cuán importante es el contexto. Conocer nuestra situación sociopolítica, económica, cultural, en que está viviendo hoy la ciudad y el pueblo en que vivimos. Estamos desarrollando una vida en un contexto transhumanista y donde que todos se pasa toda la lista y de verdad que deja mucho que ver. Y Dios ha muerto, no solo en Europa, sino también en América Latina, sino también en nuestros púlpitos. Van a la iglesia enfermos, salen peor, hermano. Yo escuché a un gran predicador, Telésforo, decía, a los pastores decía Telésforo, en un congreso mundial, Telésforo decía, si en tu iglesia no hay un milagro, un culto, cierra tu templo. Cuando yo escuché eso, dije, oye, en mi culto no sucede ningún milagro. Más bien la iglesia sale más enferma que ha venido. Y para mí fue un desafío escuchar esas palabras hace 20 años, ¿no? Que si no hay un milagro en un culto, cierra el templo, ¿no? ¿Qué hace ahí? Está por demás. Entonces, mire, cuán importante es considerar el contexto en el trabajo bíblico, ¿no? De acercarse a la palabra de Dios, ¿no? Ante tal situación, las comunidades, junto a otros pueblos, levantan sus voces, se organizan y luchan por defender sus espacios de vida territoriales. En el caso peruano se levantaron a hacer la protesta y muchos de nuestros hermanos murieron. ¿Qué hizo la iglesia? Lo condenó. ¿Para qué se meten en política? Claro, como no es su caso, como no es su pellejo, es fácil condenar, es fácil decir, bueno, desde un punto de vista conservador, ortodoxo, evangélico, dice, bueno, pues, a César lo que es César y a Dios lo que es de Dios. Es fácil decir una hermenéutica, una interpretación así. Pero a ver, anda a vivir allá, donde no hay postas, donde no hay hospitales, donde no hay escuela. Para traer el agua tienen que caminar kilómetros. Y estamos hablando acá, cerca. En Lima hay provincias muy cercanas que están a 5 horas, 6 horas, y están abandonadas. Entonces, miren la situación en la que estamos viviendo. Y por eso yo digo en julio, cuando la iglesia evangélica va a dar culto de acción de gracia, yo le digo a los pastores, ¿y cómo vamos a hacer un culto? ¿Cómo se atreven a hacer un culto? Yo ya no he ido varios años ya. Al principio yo iba. Pero cuando se me abrió el entendimiento, cuando se me abrieron los ojos espirituales, dije, no, yo no quiero ser cómplice. Dije, porque yo me di cuenta. Porque Jesús decía a los maestros de la ley, a los rabinos, tienen ojos y lo ven. Son una tira de ciegos. No entran al reino ni dejan entrar. No están en el reino ni dejan entrar. Y se le dejó su vida a Jesús. Si estaría Jesús hoy en el Zoom, diría lo mismo. Lo diría esta noche. Qué duro, ¿verdad? Y yo no tendría problema de recibir esta palabra. Porque yo me estoy predicando a mí mismo, ¿no? Yo no estoy predicando a usted, por si acaso no, tómelo por el lado amable, no se vaya a ir. Usted no puede, yo no necesito que esté de acuerdo conmigo. Ya saben, los antiguos saben ya que cuando va a estar el pastor Adrián, tienes todo el derecho de no estar de acuerdo. Puedes disentir,
porque en la distinción, en la diferencia, está la educación. En el contraste, en los diferentes puntos de vista, ahí hay formación. ¿Ya? Porque una revelación sin educación es una gran desviación. Y la iglesia está desviada, yo sí lo puedo decir. Porque yo todos los días sirvo a la iglesia. Todos los días estoy sirviendo a los ministerios. ¿No? Acá en Lima tenemos una alianza de ministerios. Un día me reúno con el concilio, otro día me reúno con las fraternidades, otro día me reúno con los ministerios. Y estoy horas, hermano, estoy horas. Yo ahorita vengo de una reunión pastoral, de horas. Y entonces digo, pero Señor, ¿hasta cuándo? Y entonces, acá me encuentro mi voz de protesta. Acá me desahogo, ya digo. Entonces acá, digo, voy a hablar. ¿No? Y después me encuentro que, uy, ¿para qué dije, no? Porque ya los ministerios están clausurados, ya las invitaciones están limitadas, ya prácticamente ya me quedé sin ministerio, ya me quedé sin cargo, ya no hay cargo para mí, ya me han dicho de todo, querubín, adoquín, y patriarca, y todo el arca, me han mandado hasta el arca de Noé, ¿no? Hasta el tabernáculo de David, ¿no? Entonces, mire, levantar las voces hoy en día es todo un desafío, ¿no? Hasta perder la vida. En esta lucha de David contra Goliat, las comunidades cristianas y las teologías amerindias, ¿no? Las teologías autóctonas, ¿no? Culturales, interculturales, fieles a sus raíces culturales y evangélicas, acompañan el proceso retejiendo las propias memorias, ¿no? Tejiendo sus propias memorias, ¿no? Las sabidurías ancestrales y las espiritualidades milenarias con las experiencias vividas por las primeras comunidades cristianas. En este proceso, las teologías indígenas redescubren la presencia perenne del Espíritu Santo, que siempre ha acompañado e impulsado y empujado a los creyentes a poner en práctica el buen vivir, ¿no? Entre todos los pueblos de la tierra. Entonces, aquí nuestros hermanos reclaman el buen vivir. Y no es tan lejos de la Biblia, ¿no? El shalom. ¿Qué significa el shalom? No solamente es un saludo, no solamente es una despedida, ¿no? Shalom, shalom, shalom. Sino se trata del buen vivir. En la cultura de América Latina, en la cultura nativas, en las culturas oriundas, en las culturas nuestras, se trabaja el tema del buen vivir. Que la Biblia es el shalom. ¿Qué quiere decir shalom? Es el buen vivir, el estar bien, tener una salud integral, tanto en la vida espiritual, en la vida personal, en la vida familiar y en la vida financiera. Esa salud integral reclaman nuestros hermanos, pero sin embargo son apagadas esas voces. La iglesia, en vez de levantar la protesta, en vez de la iglesia de hacer la denuncia profética, el profeta, hoy los profetas de hoy pasan franela al sistema, ¿no? Se inclinan ante el sistema, se arrodillan ante el sistema, cuando tienen la oportunidad de decirle sepulcro blanqueado, ¿no? De decirle, como Juan el Bautista, ¿no? ¿Qué le costó? ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? ¿Qué le costó?
Le costó la cabeza. Ahora, ¿a qué pastor le gustaría que le cueste la cabeza? A nadie. A mí tampoco. Entonces partamos de esa realidad. Predicar el evangelio, este es un desafío hoy en día. Por eso cuando les digo estos elementos vitales de leer la Biblia hoy, con mi comunidad, de leer la Biblia con mi congregación, va a pasar por esos 4 elementos básicos que la estoy reiterando, repitiendo a propósito, ¿no? 1, el idioma bíblico. 2, el contexto, que acabo de leerlo. 3, la cultura. Y 4, la historia. Y por eso yo quiero hacerles rápido ahora, en cuanto al evangelio. ¿Cómo yo me acerco al evangelio? Y en la Biblia tenemos 4 evangelios, ¿no? ¿Por qué tenemos 4 evangelios y no 1? Porque para la corte, si nosotros fuéramos abogados, para el jurado, tendrían que haber testigos, ¿no? Y tendrían que haber, por eso dice la Biblia, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre. Entonces tendría que haber por lo menos 2 o 3 testigos. Y como Dios es Dios de la suma y la multiplicación, dijo, voy a hacer 4 evangelistas para que mis hechos tengan categoría. Estos hechos salvíficos que ha salvado la humanidad, que ha cambiado la historia de la humanidad, es registrado en la historia. Es registrado por personajes muy importantes en la historia. Y que hoy deben cobrar una relevancia para poder influenciar en nuestra vida personal, en nuestra vida pública, y puede haber una conversión, no solo individual, sino también una conversión funcional. Una conversión en la cultura, en la economía, en la política, y una conversión estructural. Una conversión donde la corrupción deje de ser. Y esa es responsabilidad nuestra. Esa es la responsabilidad que en la palabra de Dios, hombres y mujeres se levantan frente a la injusticia, frente a la opresión de la viuda, del huérfano, del extranjero. Se levanta el mensaje de Dios. Hoy día no. Hoy día nos levantamos para aplaudir al sistema, ¿no? Al Dios Mamón. La iglesia se va el domingo a los nuevos templos, a todos los malls, sur, norte, este, oeste, dejan su ofrenda, dejan su diezmo, y cuando van a la iglesia ya no queda nada ya. Dejan a los nuevos templos. Ahí lo dejan con su tarjeta, todo, ¿no? Ya ni pie rebaja, ¿no? Toma tu propina todavía, ¿no? Lo dejamos todo. Para la iglesia no queda nada. Y nos golpeamos el pecho y gloria a Dios y aleluya. Y no pasó nada. Pero Jesús no va a callar. Jesús va a ser muy enfático cuando vamos a ver en los evangelios. Para muestra un botón, para ir terminando, vamos a ver en Marcos, ¿no? Vamos a ver en cuanto vamos a pasar el autor, los destinatarios, vamos a ir de frente al grano, al meollo, ¿no? Ya ha habido mucho palabreo, mucho rodeo aquí. Entonces, mire el acercamiento de Marcos, ¿no? Cómo Marcos nos presenta a nuestro Señor Jesucristo. El argumento de Marcos es buenas noticias de Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, esperado, que cumple las promesas, pero sufriente, no político,
el que significa la cercanía del reino de Dios. Ya Marcos, de plano, nos va a presentar el reino de Dios. En Marcos 1:15 nos va a decir, el tiempo ha llegado. El tiempo ha llegado del reino de Dios. Entonces, Marcos categóricamente va a presentar el propósito por el que Jesús viene a esta tierra. Y viene para establecer el reino de Dios. Pero no político, porque en ese contexto esperaban un Mesías, esperaban un Salvador, pero esperaban un Salvador político, ¿no? Israel, los judíos, los hebreos esperaban que venga un militar, que venga un soldado y venza al imperio romano. Para ellos era el Mesías, que los librara del cobro de impuestos, que los liberaba de la opresión, de la injusticia. Pero Jesucristo, su mensaje de Jesucristo no fue político, no fue sociológico, no fue económico. El mensaje de Jesucristo fue el reino de Dios. Entonces, hay algo distintivo en el mensaje de Jesús. Marcó la diferencia nuestro Señor Jesucristo cuando Él anuncia el reino de Dios. Y va a decir el reino de Dios categóricamente, ¿no? En Marcos 10:45, yo he venido para servir. Entonces, va a decir categóricamente, de plano, va a decir Marcos, el reino de Dios ha llegado. Y el reino de Dios no es poder. El reino de Dios es servicio. Hoy en día, ¿qué pasa con los ministerios? Hoy los ministerios están buscando poder. Hoy los ministerios están buscando imagen, plataforma, que me invitan a predicar, ¿no? Y en ese sentido, Jesucristo fue muy categórico en hablar del reino. Y dijo, el reino es servir. Yo he venido para servir. Porque hoy buscan que lo sirvan. Hoy muchos se busca que lo sirvan. Pero el mensaje del reino de Dios era el servicio. Por eso que hay un dicho que dice, categórico, que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces tenemos que servirnos. Hoy nosotros que estamos acá, en esta pantalla, tenemos que servirlos. Tenemos que respetarlos. Tenemos que menguar para que el pastor Daniel crezca, el pastor Heredia crezca, ¿no? El pastor Alberto, la ministra Rosa, puedan crecer. Entonces, yo tengo que menguar para que mi hermano crezca. Entonces, esos mensajes que presenta Marcos al Hijo de Dios sufriente, ¿no? Al Hijo de Dios que lleva la cruz. Hoy día predicamos un evangelio de oferta. Hoy día predicamos la gloria, pero sin llevar la cruz. Todos queremos la gloria. Pero ¿cuántos quieren la cruz? Entonces, Marcos va a presentar a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios sufriente, ¿no? Y va a ver todos esos padecimientos que Él lo hace por una causa. Sufrir todo el vituperio, todo el desprecio,
¿no? El rostro de nuestro Señor Jesucristo fue disfigurado. No se halló rostro en Jesucristo, como dice Isaías, ¿no? Fue muerto como oveja, llevado al matadero. No abrió su boca hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Marco va a presentar un evangelio no color de rosas, no un camino de algodones, no un asunto de nubes, ¿no? De cielos, sino va a presentar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Pero a la misma vez también una persona que está comprometido con la historia, que está comprometido con ese mensaje de encarnación, con ese mensaje que va a llegar a las vidas, va a llegar a los leprosos, va a llegar a las personas más despreciadas, va a llegar a los publicanos. Recuerden que en ese tiempo habían 7 clases sociales. Y Jesús iba al más despreciado. Jesús, y es más, la misión de Jesús empieza con Galilea. Y Galilea es una ciudad marginal. En Galilea solo había terroristas. En Galilea solo había personas indecentes, personas vulgares. Y por eso la expresión que decía, ¿no? De Galilea podría salir algo bueno. Toma, ¿vas a tomar algo? Entonces, yo acá estoy tomando mi cafecito. Entonces, mire, ya estoy terminando. Cómo Marcos va a presentar entonces a nuestro Señor Jesucristo, que va a traer el mensaje del Evangelio del Reino de Dios. Un desafío, ¿no? Porque hoy en día cada uno tiene su Evangelio. Los bautistas tienen su Evangelio, los pentecostales tienen su propio Evangelio, los carismáticos tienen su propio Evangelio, los apostólicos tienen su propio Evangelio. Entonces cada uno tiene su Evangelio. ¿Por qué? Porque no se ha predicado el reino de Dios. Y si se ha predicado el reino de Dios, han cambiado la oración. La oración dice, venga tu reino. Esa es la oración que está en el Padre Nuestro, venga tu reino. Pero hoy lo han tergiversado. Ahora es, venga mi reino. Bienaventurados mis bolsillos, que están con los euros, con los dólares, y se me van todos los dolores, porque de tales es el reino. ¿No? Es mi reino. Entonces miren las cosas como los ministerios se han enriquecido a costa de mi plataforma, de mi imagen. Y hermanos, una vergüenza en la que hoy en día no estamos dando para el Señor, por la causa, ¿no? Por las vidas, hermano. Yo veo los proyectos acá, hermanos, el mundo se está perdiendo, hay que ganar almas, hay que levantar ofrendas, y el pueblo da, y muchas veces no, esto no es para ganar almas, es un proyecto pro bolsillo, ¿no? Personal, para poder hacer mi reino. Y eso es algo que no está, que el mensaje de Jesús era el dar. De gracia recibiste, dar de gracia. Entonces Marcos va a presentar ese mensaje del reino de Dios, ese evangelio del reino de Dios. Entonces, el desafío que tenemos hoy en día de presentar ese evangelio del reino de Dios.
ese mensaje donde va a llegar a la vida, ¿no? Al ser humano, donde va a rascar donde pica, donde se va a encarnar el evangelio. Y ahora ese mensaje tiene implicancias, ese mensaje tiene desafíos, ese mensaje no es masaje, no es terapia, ese mensaje va a tomar reacciones. El mensaje de Jesús va a ser muy conflictivo. Se va a levantar el pueblo, se va a levantar la gente, se van a levantar los poderosos, se van a levantar los políticos, los economistas. Del tiempo de Jesús se levantaron. Los fariseos, los saduceos, los esenios, los estoicos, y todo el mundo se levantó, ¿no? Ante el mensaje de... ¿Y quién es ese que dice? Ese Galileo. De Galilea no puede salir nada bueno, así que no le tomen importancia, no le hagan caso. Pero hoy día nuestro mensaje tiene que estar bien aceptado. Tengo que caerle bien a la institución. Tengo que caerle bien. Muchas veces cuando me invitan a predicar, ya me dan hasta el bosquejo ya. Pastor, predique esto. Y de pronto como que ya no me olvido del consejo. Estoy predicando la palabra. Dice, pastor, lo sentimos, ¿no? A veces en vez de prédica se levanta la persona. Y entonces muchas veces nuestro mensaje que damos de la palabra de Dios, especialmente de los evangelios, es para agradar al hombre y no a Dios. Y es por eso que estamos dando herramientas hoy en día para acercarnos a la palabra de Dios, ¿no? a la verdad de Dios con reverencia, ¿no? Y poder ser responsables, ¿no? Ser responsables de lo que es la palabra de Dios, ¿no? No es mi libro, no es mi palabra. O sea, yo no puedo estar al antojo de mis caprichos, de lo que yo pueda decir. Hay muchas personas que se levantan y dicen, no, este es mi punto de vista. Está bien, con todo respeto a tu punto de vista. No, esta es mi teología. Esto es lo que yo pienso. Esto es lo que... No, acá no tiene que ver lo que tú piensas, lo que tú sientes. Acá es lo que dice la palabra, lo que dice el texto, lo que dice el autor sagrado. Y como me has caído bien, te voy a dar la receta. Son preguntas que tenemos que hacer al texto bíblico. Número 1, ¿qué? Número 2, ¿por qué? Número 3, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Quiénes? Nada más, esas preguntas nos van a obligar a sacar, a escarbar lo que el texto dice. Esas preguntas me van a llevar a que yo pesque, ¿no? En esta noche te estoy dando la caña de pescar. No te doy pescado porque el día que estás con hambre, me vas a llamar y decir, pastor Adrián, se me acabó el pescado, dale más pescado. No. El ministerio que Dios me dijo, el Señor, enseña a pescar, hijo. No le des pescado. Ya yo le di pescado y me siguieron 20,000 por el pescado. Y a él en la cruz, no estuvo nadie. Ni mis apóstoles estuvieron. Apenas uno que se quedó ahí. Todos se fueron. Todos me abandonaron. Entonces, mire lo que estamos nosotros haciendo una gran iglesia de cristianos, de cristinos y de cretinos. De simples creyentes. Porque hasta el diablo cree en Dios. La pregunta en esta noche, si son convertidos.
si son nacidos de nuevo, si son participantes de la naturaleza. Hoy en día todas las estrategias de haciendo iglesia, de una iglesia trascendente, es como llenar el templo, es como tener la iglesia del millón. Nadie está pensando en discípulos. Marcos acá nos va a presentar un discipulado. Y por eso que yo termino con estas 3 reformas en la historia de la iglesia. La primera reforma en el siglo XV, Lutero, fue volver a la palabra, volver a las escrituras. 18 siglos la iglesia en tinieblas. Gnosticismo, paganismo, sincretismo y todos los ismos que hasta el día de hoy tenemos. Segunda reforma, 1950, los grupos pequeños, los grupos familiares. Una revolución en la vida de la iglesia. Hasta el día de hoy. La tercera reforma, que está por empezar, el discipulado. La iglesia hace de todo. Evangeliza, se pone tiza, brilla y hace malabares, pero no está discipulando. La iglesia está entretenida. Hay mucho entretenimiento en la iglesia. Falta entrenamiento. Yo me preparé 40 años en Biblia. Hasta ahora estoy esperando la invitación. Pero para un artista, para un payaso, gloria a Dios, aleluya. Hermano, la iglesia está llena de payasos, llena de artistas que no dicen nada. Y se necesitan hombres de Dios, que le teman a Dios, que le crean a Dios, que estén dispuestos a pagar el precio, que estén dispuestos a llevar la cruz. Y esa cruz es sacrificio, es vergüenza, ¿no? Es pagar el precio. ¿Y quién quiere llevar eso? Nadie, hermano. Todos queremos ser aplaudidos acá. Todos queremos decir, ah, qué bonito Adrián predicó. No, yo no espero que tú me digas eso. Yo esta noche me diga, oye, el pastor Adrián no me cae bien, gloria a Dios, aleluya. Oh, que ese mensaje no me gusta, gloria a Dios, aleluya. A mí tampoco no me gusta, hermano. Porque si me gustara sería mi evangelio, pues. A mí el evangelio de Jesucristo no me cae bien, por si acaso. Pero es la palabra, yo tengo que entregar la palabra tal como está. Y en ese sentido, yo lo cargo bien a la gente, al ministerio, a la institución, ¿no? Imagínate que el pastor Daniel Aguilar me invita a México con este mensaje. Lo despiden al pastor. Entonces, por amor al pastor, le digo, pastor, gracias por la invitación, ¿no? Entonces, el pastor Heredia, imagínense que el pastor Heredia me invita a Argentina. Y bueno, como ya conozco al pastor Heredia, él sí es atrevido, es capaz de invitarme, como muchas veces lo ha hecho, y adelante, pastor, me dice, ¿no? Y todavía me anima, todavía. Entonces, gracias. Es bienvenido, apóstol, a México con esa disertación muy radical, ¿eh? Pastor También Adrián, aquí Pastor Adrián. Gracias, en gracias. México también hay radicales, ¿eh? Pastor Adrián, dentro del Sí, contexto que usted menciona, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dentro del sistema educativo del Perú, y he trabajado dentro del contexto de las escuelas y los colegios, pero ya hace tiempo dentro de lo que es la currícula, ¿no? Del Ministerio de Educación para los colegios, las escuelas, aún dentro de los colegios particulares que aún también norma el Ministerio de Educación en los cursos, se ha sacado dentro de la currícula la historia del Perú. Antes estudiábamos la historia del Perú y del mundo. Ya no se estudia la historia del Perú ni del mundo. Ya no se estudia, antes había la educación cívica y patriótica. Había un curso de la educación cívica y patriótica, donde se resaltaban mucho los valores patrióticos del himno nacional, la bandera, la escarapela, y la historia de los próceres, ¿no? Dentro de la historia de Perú se resaltaba mucho el incanato, todo eso, el tahuantinsuyo, todo eso, ¿no? Ahora, dentro de la currícula ya no hay esos cursos, entonces la misma cultura educativa, ¿no?
nos arroja, ¿no?, a un mundo sin identidad histórica. Ya no conocemos nuestra historia, las nuevas generaciones que va brotando, ¿no?, en el sistema educativo de nuestro sistema educativo, ¿no? Entonces, parte de la reforma de la iglesia tiene que volver también a recobrar, ¿no?, su historia como evangélicos y su historia también, como lo menciona, ¿no?, la cultura de los pueblos, ¿no?, la autonomía de los pueblos, ¿no?, que se ha desvirtuado en estos tiempos, ¿no? Y muchas veces dentro de nuestro liderazgo lo vemos como tan normal, ¿no? Vivimos adormecidos, ¿no? Que, como usted dice, no le damos pleitesía, ¿no?, a todo este sistema satánico, diabólico, porque la Biblia dice que este mundo está bajo el maligno y no percibimos, no discernimos, ¿no?, toda esta ola, ¿no?, que está trayendo bastante, opacando la luz que nosotros debemos alumbrar. Claro, sí, sí, yo creo que, como dice el dicho, ¿no? El que no conoce su historia está bendecido a repetirla, ¿no? Y es por la falta de memoria, ¿no? Por eso que en la Biblia fue escrita, porque lo que no está escrito no existe. Pero tenemos la revelación escrita, que son memorias en lo que nos presentan a un Dios de la vida, a un Dios que hace justicia, a un Dios misericordioso, a un Dios que está él opta por el más necesitado. Por eso la opción de la triada que habla los salmos, la opción del pobre en la Biblia está el huérfano, está la viuda, está el extranjero. Entonces, ese mensaje bíblico hoy en día se ha cambiado. Hoy en día, entonces, no hay el compromiso de ser prójimo, ¿no? Nos vamos por evitamiento, ¿no? Como levita, ¿no? Levita todo, ¿no? Y entonces la iglesia no compromete su fe porque su fe está en el culto, ¿no? Como el levita, ¿no?, que se iba rápido al culto y se volvió más inculto, ¿no?, porque dejó su responsabilidad de ver al prójimo. Entonces, muchas veces la educación del discípulo hoy está más en la liturgia, que no está malo, porque la Biblia dice no hay que dejar de congregarnos. Pero esa liturgia, ¿qué contenidos tiene? No es cristocéntrico, es muy almático, ¿no? Úngeme, tócame, ¿no?, me gozaré, ¿no? Todo está, los cánticos dirigidos al alma. Y la Biblia dice que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y toda la liturgia, todo el culto está centrado al yo, al alma. Entonces ahí nos falta el mensaje bíblico, ¿no? Ahí el culto necesita que la palabra regrese al púlpito, ¿no?, que la palabra tome lugar. Porque yo me Gloria a quedo Dios. sorprendido. Yo me quedo sorprendido cuando soy invitado a fiestas espirituales, a reuniones muy importantes, congresos. Hay toda una pachanga, todo un entrenamiento para el mensaje, pastor, un mensaje a la conciencia. Yo digo, para empezar, yo no soy el hermano Pablo, le digo. Yo soy Adrián. El que da el mensaje a la conciencia es el hermano Pablo. Le digo. No se preocupe, pastor, acá no se preocupe la ofrenda, no se preocupe, acá está separado su ofrenda. Y si nos hace caso, le vamos a dar al doble. Así que yo digo, mire, para otro, no me inviten, le digo. Para otra ocasión, yo no vengo por la ofrenda. Y miren, hermanos, 40 años siendo invitado
a diferentes lugares. Y en todo lugar, como dice el dicho, se cuece nada. Y no hay tiempo para la palabra, hermano. Eso para mí es preocupante. No hay tiempo para la palabra, hermano. Hay tiempo para todo. Yo acá termino esto de Zoom, tengo una vigilia. 8 horas de vigilia. 7 horas de pachanga y solo 1 hora de la palabra. Y dividido cada predicador 10 minutos. Me dice, pastor, tiene 10 minutos, me dice. Tremendo, ¿no? O sea, va a pasar 8 horas para predicar 10 minutos. O sea, ¿dónde estamos, no? O sea, de verdad, Es preocupante, de verdad, ¿no? Yo compartí, sigamos compartiendo que este diálogo teológico. Quiero invitar a la hermana Rosa Rodríguez de California para que pueda dar su apreciación, sierva de Dios. Bienvenida. Gloria a Dios. Amén. Pastor Adrián, realmente usted está en lo cierto, usted tiene toda la razón y yo estoy al 100% de acuerdo cuando usted dice el púlpito ya no se usa para la palabra. Es una pena cuando usan 1 hora para danzar con faldas no sé cómo y su vestuario y el ensayo de la danza, pero no es una danza para el Señor, es una danza que la quieren demostrar al mundo. Y lo veo de una iglesia que sentí mucha pena por eso. Y es bíblico, no es bíblico, perdón, es profético en el libro de la profecía de David Wilkerson, ahí habla sobre eso, que en los últimos tiempos pasaría eso. Y lo que decía el pastor Heredia en cuanto a van sacando la palabra del contexto, de las clases. Acá en los Estados Unidos ha sido prohibido en las escuelas que lean la Biblia. Y eso es un dolor que nos debe hacer sentir a nosotros como cristianos. Realmente eso duele. ¿Por qué? Nosotros estamos teniendo todo en bandejita de plata. Todo qué rico, qué bueno, qué suave, pero ¿dónde está el verdadero amor al Señor? ¿Dónde está? He estado escuchando unos videos de lo que fue el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Qué pena, qué dolor da la responsabilidad que nosotros tenemos, que lo tenemos todo a la mano, que somos bendecidos, pero hay una responsabilidad grande delante de Dios, porque Él nos va a juzgar por eso. Y con toda honestidad, yo lo creo, lo digo, estamos en los tiempos de Noé, en los tiempos apocalípticos, donde a mucha gente lo que decía el pastor, le da pena predicar, le da pena hablar del Señor con autoridad. ¿Por qué o no? Y yo les dije, no sé, en un mensaje también, yo lo hacía y yo lo sentía. Yo comparto mucho mensaje, lo pongo en mis redes sociales, yo comparto mensaje y una de mis cosas diarias, mi disciplina yo leo una parte y escribo un versículo bíblico en el Face. Todos los días digo, Señor, con una persona que lo vea, para mí es ganancia. Pero yo decía, oh no, a esta persona no, eso ni lo lee, eso ni lo mira, esa persona no. Y una persona, un amigo, me escribió un día y me dijo, ¿sabes qué? A mí no me mandes esos mensajes, yo no creo en su Dios, yo no creo esto, no me los mande. Y le dije, ok, si tú no aceptas este mensaje, no aceptas mi amistad, porque esta soy yo.
Y así es mi manera de ser. Porque yo a la gente tampoco le quiero obligar, no, pero es que este era fuerte. Y antes era, ay, no, muy amigo, muy no sé cuánto. Y cuando le empecé a hablar de Dios, como que hasta aquí llegamos. Dije, ok, hasta aquí llegamos. Y le dije, ok, yo no te mando mensajes, pero te digo una cosa, es tu responsabilidad de hoy en adelante, tu vida. Y lo que tú estás haciendo no está bien. Entonces, como decía el hermano, ¿qué le pasó a Pablo? Le cortaron la cabeza. ¿Por qué? Por decir la verdad. Y por la verdad murió Cristo. Y el que no sirve, no vive para servir, no sirve para vivir la vida cristiana, porque el Señor nos va a reclamar. Entonces yo digo, Gloria a bueno, Dios. mi deber, mi obligación es hablarle a la persona que ya no quiera eso ya no es mi problema ni mi responsabilidad. Pero lo que decía el pastor Adrián es la verdad. En los púlpitos, los servicios son cante, dance, unos danzan, pero una danza que no es del Señor. Lo mismo como que los dorsos desnudos, eso está en el libro de la profecía también. Hay muchas cosas, ese libro es bien fuerte, bien de verdad bueno para leerlo y analizar uno y ver que lo que está pasando, lo que estamos viviendo es, eso viene del fin. Entonces la gente le habla a uno del fin, ay, no, esos se escandalizan, que el mundo nunca se va a acabar. Le digo, el mundo no se acaba para cada uno, pero la venida del Señor es una realidad. Que viene, que yo lo espero. Amén, Allá amén. tú. Entonces, tremenda ah, apreciación, no, tremendo mensaje nos ha traído el pastor, porque de verdad tenemos que agarrarnos de la mano de Dios y hablar como Él quiere que hablemos. Y para Él, y si le servimos a Él, pues bueno, aquí estamos, porque si nos quedamos será peor. Dios les bendiga y Gracias, hermana aquí Rosa, estamos. muchas gracias. Seguimos con el pastor Daniel Aguilar. Sí, consiervos. Buenas noches de nuevo a todos. Amén. Dice el apóstol Adrián que aquí en México no hay radicales, si no, no estuviera yo aquí. Amén, amén. Sí, lo que se está tratando y ese tema de que la iglesia o los recintos se han vuelto show. Hay gente que se da cuenta que dice que se vuelven entretenimiento y critican al pastor. Hay una persona, varias personas que he escuchado, dice, ya va a empezar el show. Sí, o ya va a empezar la distracción. O sea que los templos se han convertido a manera de ofrecer un show y recoger dinero, ¿no? Te vendo espectáculo y tú me pagas el espectáculo. Y usan a la gente. Y en esa iglesia que muy afamada, los Hilson, es Hilson, ¿verdad? Aquí está mi esposa, es Hilson, ¿ah? La iglesia Hilson ha sido muy criticada. Hay un chavo que dicen, yo les ofrecía mis servicios durante muchos años, pero nunca me dieron nada. Y los servicios eran de que manejaba la televisión, los medios ahí dentro de Hilson, y se dio cuenta que nada más lo usaron y lo explotaban, ¿no? O sea que él, en lugar de irse a trabajar, a, pues para ganar, ¿no? Porque pues necesita uno comer, dice, yo siempre busqué la manera de que pues, recibiera un salario en Hilson, pero ellos quieren todo gratis. O sea, ellos quieren gratis, pero a la gente sí les cobran. O sea, los que tienen ahí de voluntarios no les pagan. Y, y hay quejas sobre eso de que se enriquecen unos cuantos.
Entonces sí, parte como que queremos ignorar la crisis, ¿no? La crisis que hay dentro de las congregaciones. Pero es realidad que estamos cayendo pues, realmente en explotar, ¿no? A las ovejas, en trasquilar a las ovejas. Ahora, yo creo que estamos en ese tiempo del materialismo, lo mismo Señor, o a través de Santiago, dice que del amor al dinero. No es que el dinero sea malo, pero el problema es el amor. O sea, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, yo creo que ahí todo comienza. No sé qué opina Apóstol Heredia. Como está escrito, ¿no? La raíz de todos los males, pero el mal, la raíz, ¿no? La profundidad, ¿no? Dice el inicio de todos los males es el interés, ¿no? Por el dinero en sí mismo, ¿no? No por las almas, no por las personas, ¿no? Sino que hacen No, mercadería de la gente, no, y es peligroso. aprovechándose muchas veces de la falta de conocimiento, de la sensibilidad y de la necesidad, ¿no? Y la oportunidad, ¿no? De las personas, ¿no? Para que sacarles provecho, ¿no? A través de su poco de lo poco que tengan. Es terrible, es terrible. Sí, ya, entonces, por lo tanto, creo que eso ya no es la iglesia de Cristo. Ya no más. La misma, yo quiero decirles eso, la misma iglesia, el mismo Señor habla de las dos semillas, ¿no? O las dos plantas, la cizaña y el trigo. Ahorita que están hablando de eso, no podemos ignorar que ahí está a un lado la cizaña. Sí, se pelean contra la cizaña, ¿no? Se critica, se juzga la cizaña. Y aún esos trabajadores le dijeron al patrón o al señor, pues cortamos la cizaña, ¿no? Dice, no, porque si cortan la cizaña, cortarán el trigo. Entonces es algo especial este tiempo por cuanto está también la cizaña ya en su cúspide, ¿no? Está en su verano, ¿no? O sea que también parece que no queremos que dé fruto la cizaña. O sea que también la cizaña va a dar flor y va a dar su fruto. O sea que parece que la cizaña en su momento estaba pequeña y no la veíamos. Que también nos veíamos pequeños nosotros. Pero también creció la iglesia y la iglesia de Cristo y también creció la cizaña. Creo que esa semilla cuando dice que Caín era el hijo del diablo, hijo del maligno, no podemos ignorar que existen los hijos del maligno. Y los hijos del maligno llega un momento que levantan esa iglesia postiza, ¿no? Que son las cizañas. Entonces, entre escoger lo bueno y lo verdadero, es ahí donde viene el engaño. ¿Estoy en el engaño o estoy en la verdad? Pero el estar en la verdad, creo que usted lo ha dicho, el apóstol, lo ha dicho usted, apóstol Heredia, que se han chispado de la palabra, se han olvidado de la palabra, pero nosotros sí tenemos que ponernos listos, volver a la palabra, volver a la palabra profética más segura. Bendiciones, mis amados hermanos. Fuerte abrazo desde aquí de Amén, amén. México. Gracias, apóstol Daniel. Sus últimos aportes, pastor Adrián, siervo de Dios, a este panorama que vivimos. Excelente, excelente. Felicitar a la ministra Rosa Rodríguez, a apóstol Daniel Aguilar, apóstol Heredia Pardo, por sus grandes aportes, ¿no? Poder compartir su sentir, su preocupación, ¿no? Su inquietud en cuanto a la obra del Señor, ¿no? En cuanto al ministerio. Y yo creo que la palabra de Dios siempre nos acompaña, nos anima, ¿no? Nos fortalece a seguir adelante, ¿no? Y más en estos tiempos, ¿no?
como el tiempo de los jueces, ¿no? Dice la palabra que no había palabra, había una ausencia de la palabra. Y dice que no había visión. El pueblo perecía, ¿no? El pueblo se estaba extraviando, ¿no? Y hoy en día como que se repite la historia, ¿no? La ausencia de la palabra, sobre todo en los púlpitos, ¿no? La ausencia de la palabra en el liderazgo, ¿no? Escuchaba a un predicador que hablaba de avivamiento y decía, ¿cómo vamos a tener avivamiento si la iglesia sufre de dos enfermedades, ¿no? La aneroxia bíblica y la anemia bíblica, ¿no? En cuanto a la anorexia, ¿no? Anorexia. Uno decide no comer. Es anorexia, pastor. Gracias, pastor Daniel, ¿no? También puede ser bulimia. Bulimia, ¿no? Entonces, hay o sea, la persona decide no comer. Imagínense, el creyente ha decidido no comer la palabra de Dios. Imagínense hasta dónde hemos llegado. Y segundo, la anemia bíblica. Que hay un pueblo debilitado, y sobre todo en el púlpito, ¿no? Estas dos enfermedades están en el púlpito. Imagínense qué clase de creyentes vamos a tener, ¿no? ¿Qué clase de discípulos vamos a tener hoy? Entonces, no hay compromiso, no hay responsabilidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que los evangelios nos invitan a hacer dos preguntas, ¿no? Los evangelios van a trabajar en dos preguntas, ¿no? La primera es, ¿quién es Jesucristo? Y la segunda, ¿cómo seguir ese discipulado que nos dejó nuestro Señor Jesucristo? La primera pregunta tiene que ver con identidad, ¿no? ¿Quién es Jesús? Es una pregunta de identidad. Bueno, la iglesia necesita saber quién es, ¿no? ¿Quién soy yo? Entonces, una vez que resuelva esa pregunta la iglesia, va a conocer su autoridad. Y el día que la iglesia conozca su autoridad, va a poder ejercitarla, ¿no? Va a poder ejercerla. ¿Por qué la iglesia está en todas y está en nada? Como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces la iglesia hace mucha actividad, ¿no? Hay un activismo que usted no se imagina, ¿no? Acá los pastores tienen actividades a todos los gustos, a todos los colores. Salen ministerios a cada minuto, ¿no? A cada hora salen, cada día salen nuevos ministerios, ¿no? Nuevos movimientos, nuevos proyectos. Ya no saben qué inventar ya. Ya no saben qué hacer ya. Entonces, por la falta de identidad. Y dos, ¿cómo seguir a Jesucristo? Nos invita a un discipulado. Y el ser discípulo
pasa por ser aprendiz, ¿no? ¿Cuántos verdaderamente queremos aprender, ¿no? Por eso yo felicito al apóstol Heredia, al apóstol Daniel, ¿no? A la ministra Rosa Rodríguez. Los felicito porque están con esa apertura, están con ese hambre y sed de Dios. Y gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios, ¿no? Yo me gozo porque esto se va a multiplicar con las personas que nos escuchan. Ellos van a recibir la palabra y esa palabra no vuelve vacía. Esa palabra cumple su propósito por la cual fue enviada. Entonces hay un efecto multiplicador. Ese es el discipulado. Nos invita al seguimiento de Jesús, pero con una actitud de aprendizaje, con una apertura de recibir, de aprender. Con este tiempo del ministerio, ya he dejado los cargos, he dejado los títulos, he dejado los activismos por aprender la palabra. Entonces me sumerjo a la palabra y ahí estoy comiendo la palabra. Y es mi tiempo de sabático, es mi tiempo de descanso en el Señor. Y tengo que hacer un alto al activismo. Hoy me llamaron muchas invitaciones, para acá, para allá. Ya, para. Y yo le doy gloria a Dios, gracias a Dios, porque ya me estoy liberando del activismo evangélico, ¿no? De la farándula evangélica, y dando más tiempo a la palabra, más tiempo al Señor. Y ahí estoy feliz, ¿no? Feliz en el ministerio, y más escuchar al apóstol Daniel, que ya tengo la invitación para México, porque allá son más radicales que yo. Dije, gloria a Dios. Entonces ya somos dos ya, ¿no? Amén. Y gloria a Dios, ¿no? Que podemos sumar, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que este espacio nos va es para conocernos, ¿no? Conocernos es para poder familiarizarnos, poder unir esfuerzos, ¿no? Un trabajo de equipo en la que Dios nos está preparando para poder hacer su voluntad, ¿no? Porque se trata de hacer la voluntad de Dios, ¿no? Se trata de acabar la obra que nos ha sido encomendada, ¿no? Nos ha sido dada. Y en ese sentido, sumar 2, 3, como dice la palabra, cordón de 3 dobleces, difícil de romper, ¿no? 1 hará huir 1000, 2 a 10,000, 3 a 1,000,000, 4 a 1,000,000. Ya, los 4 es suficiente ya. Amén. Ya no necesitamos más. Y si Dios añade más, gloria a Dios. Pero la Biblia dice, si todos de vosotros se pusieran de acuerdo, todos los más. Gloria a Dios. ¿No? Vamos a ver que el reino de Dios, como el granito de mostaza, ¿no? Es el más pequeño, pero cuando crece, cuando florece, es el árbol más grande, ¿no? En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, para mí este tiempo de recibir de ustedes, ¿no? De recibir de Dios, es bastante de bendición. Amén. Ya mi batería se está acabando. Gracias, Pastor Adrián, muchas gracias. Pastor Daniel, si nos da una palabra de oración para encomendarnos a Dios. Volver a ver estos días, el miércoles, viernes nuevamente. A verme adelante. Sí, cómo no. Gloria a Dios.
Padre eterno, príncipe de paz, te doy gracias por Gracias, Señor. estamos en esta comunión que nos has hecho estar reflexionando del estado de la iglesia. Tú mismo, el que escribió Proverbios, cuando dice que hay que ver el estado moral o el estado espiritual de las ovejas. Señor, te doy gracias porque cada viernes sea de mucha bendición y que otros hermanos no se pierdan este tiempo especial, porque esto nos saca de nuestras casillas, nos hace ver realmente en dónde estamos detenidos y cómo hemos estado inmersos como iglesia en lo general, pero finalmente la iglesia está a prueba. Hemos estado a prueba y aún tú declaras que los valientes, solo los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Padre, llévanos a nuestros dormitorios a bien, sus dulces sueños, a todos los que estamos aquí en la sala, la hermana Rosa, la apóstola Heredia, la apóstola Adrián. Guárdanos de todo mal y que todo lo que emprendan, tú bendigas la obra de tus manos en él. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, pastor. Dios te bendiga, hermana Rosa. Pastor Adrián, gracias. Muchas bendiciones. Nos vemos. Feliz fin de semana. Bendiciones. Amén.